Ya no puedo más con esto. Por favor, di algo tú también. Estaba al límite, agotada y sin fuerzas para aguantar más. ¿Qué estás diciendo?, replicó Bob, desconcertado. Esto no es algo repentino, le dije, tratando de mantener la calma. Te he estado pidiendo que hables con Stephen desde hace tiempo. Necesitas decirle algo. Finalmente, reuní el valor para confrontar a mi esposo. Necesitaba que le pidiera a su hermano Stephen que dejara nuestra casa. ¿Quieres que eche a mi propio hermano, sin ningún lugar a donde ir? Su incredulidad me golpeó como un muro. ¿Cómo puedes siquiera decir eso? Eres mi esposa, y su cuñada. ¿Y qué? ¿Eso justifica todo?, respondí, sintiendo como el enojo comenzaba a mezclarse con mi frustración. Eres, realmente el peor tipo de persona, dijo, sin esconder el desprecio en su voz. No fue solo mi esposo quien me enfrentó, su madre, Lily, también vino a verme, señalándome como la culpable de todo. ¿Cómo llegué aquí?, me preguntaba una y otra vez. Mi nombre es Emily, y esta es la historia de cómo terminé atrapada en los enredos de una familia increíblemente complicada. Tenía 28 años cuando me casé con Bob. Nos conocimos a través de un matrimonio arreglado. Por aquel entonces, estaba tan enfocada en mis estudios y en el club de tenis que había sido parte de mi vida desde la infancia, que nunca tuve tiempo ni para pensar en relaciones románticas. No es que no quisiera casarme, simplemente no sabía cómo construir una relación con alguien. Incluso después de empezar a trabajar, encontrar pareja seguía siendo un desafío. Fue entonces cuando mi jefe, preocupado por mi situación, me presentó a Bob. Desde el principio, Bob me pareció un hombre amable, sereno y honesto. Trabajaba para el gobierno y transmitía una tranquilidad que me hacía sentir segura. Aunque no tenía experiencia en el amor, me sentía atraída por su sinceridad y por su naturaleza bondadosa. Después de un tiempo, él me propuso matrimonio, y acepté sin dudar. Mi familia, acomodada y generosa, decidió darnos una de sus casas como regalo de bodas. Elegí una que era perfecta, no demasiado grande, con espacio suficiente para un futuro hijo, un pequeño jardín y cerca de todo lo necesario, como transporte y mercados. Era un lugar ideal para empezar nuestra nueva vida juntos. Todavía recuerdo a Bob, que rara vez mostraba sus emociones, diciendo con un tono sorprendentemente firme: «Vamos a construir algo hermoso aquí, Emily». Al principio, todo parecía prometedor, pero pronto me di cuenta de que, en este matrimonio, no solo me casaba con Bob, sino también con los problemas y las dinámicas de su familia. Qué increíble es tener una casa tan bonita, pensé con emoción al inicio de nuestra vida juntos. No tenía ninguna duda de que nuestra felicidad estaba por comenzar. Después de la boda, todo marchaba bien. Sin embargo, unos meses más tarde, la tragedia golpeó a la familia. Mi suegro, quien había estado luchando contra una enfermedad crónica, falleció. Mi esposo Bob tenía un hermano menor, Stephen, pero él vivía y trabajaba en una fábrica en otro estado, por lo que apenas lo veíamos. La primera vez que conocí a Stephen fue en nuestra boda, y la segunda, en el funeral de su padre. Tras la pérdida, Bob comenzó a preocuparse más por su madre, Lily, quien ahora vivía sola. Esto lo llevó a comunicarse con ella con frecuencia. Al mismo tiempo, Lily empezó a visitarnos más seguido. Entendía que Bob, como hijo mayor, sintiera una responsabilidad hacia su madre. Después de todo, quedarse sola tras tantos años de matrimonio debía ser difícil para ella. Sin embargo, en ese momento yo estaba muy ocupada con mi trabajo, y nuestra casa era mi único refugio para descansar. La idea de encontrar a Lily en nuestra sala cada vez que volvía del trabajo empezó a inquietarme. Esto se prolongó durante algunos meses, hasta que un día Bob me dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. «Emily, estaba pensando, ¿qué te parece si mamá se muda con nosotros?» Me quedé atónita. «¿Qué estás diciendo?», le respondí, tratando de ocultar mi desconcierto. «Lily ya viene casi todos los días». Bob me miró con entusiasmo, como si acabara de proponer la solución perfecta. «Exacto. Debe ser difícil para ella estar viniendo siempre. Creo que sería mejor si viviéramos todos juntos». Su tono era optimista, y sus ojos brillaban como si acabara de tener la mejor idea de su vida. «Espera un momento», le dije, intentando ganar tiempo para procesarlo. «No sé si esto sea una buena idea. Tenemos nuestras propias vidas y nuestro propio estilo de vida aquí». Quise defender mi posición, pero Bob no estaba dispuesto a escuchar. «Vamos, esta casa es demasiado grande solo para nosotros dos, ¿no? Hay tantas habitaciones, y creo que sería un gran apoyo para mamá vivir aquí con nosotros». Su insistencia me dejó sin palabras. No sabía cómo responder, pero tampoco podía ignorar el hecho de que Bob no parecía interesado en considerar mi punto de vista. Desde ese día,
Cada vez que surgía un problema, él lo resumía todo con una frase que comenzó a resonar en mi mente. Es que me preocupa dejar a mamá sola. Honestamente, no estaba emocionada con la idea. Acabábamos de empezar nuestra nueva vida de casados, y la idea de compartir nuestro espacio con otra persona, incluso si era Lily, no me entusiasmaba. Sin embargo, cuando Bob me dijo que estaba preocupado por ella, me encontré sin palabras para contradecirlo. Evité dar una respuesta definitiva, esperando que la situación no llegara más lejos, pero, antes de que pudiera reaccionar, Lily vendió la casa familiar. De pronto, me vi en una posición en la que aceptar que se mudara con nosotros no era una opción, sino una obligación. Al principio, culpé a Bob. Había tomado esa decisión sin consultarme, ignorando completamente mi opinión. Pero cuando me dijo, ya no tenemos la casa de mis padres, y mi madre no tiene dónde vivir, no hay otra opción, entendí que no había nada que pudiera hacer. Esa frase terminó por apagar cualquier intención de discutir. Poco a poco, dejé de hablarle de temas importantes. Desde entonces, la vida se volvió más difícil para mí, aunque Lily no me acosaba directamente ni me trataba mal abiertamente. Sus actitudes me hacían sentir constantemente incómoda. Era su forma de pensar lo que me resultaba más difícil de soportar. Creía que, como esposa de su hijo, mi deber era servir a la familia de mi esposo. Comentarios como, eres su esposa, así que debes hacer esto, o, eres mi nuera. Deberías ser más consciente de tu lugar, se repetían constantemente. Cuando priorizaba mi trabajo sobre las tareas del hogar, sus críticas se hacían aún más evidentes. Fue entonces cuando encontré mi escape, pasar más tiempo en la oficina. Comencé a quedarme hasta tarde, inventando razones para trabajar horas extras. De alguna manera, esta rutina me permitió mantener una apariencia de normalidad, aunque seguía lidiando con los comentarios sarcásticos de Lily. Aprendí a esquivarlos y a sobrellevar las tensiones en mi propio estilo. Pero todo cambió el día en que ocurrió aquel incidente. Un tiempo después, mi cuñado Stephen, quien había estado viviendo y trabajando en una fábrica en otro estado, anunció que dejaría su empleo al final del año y regresaría a la casa de sus padres. Bob, Lily y yo nos sorprendimos por la repentina decisión de Stephen, pero teníamos preocupaciones más urgentes en ese momento. El problema principal era que la casa de sus padres ya había sido vendida, y Stephen no podía regresar allí como pensaba. Cuando Stephen llegó, completamente preparado para regresar a lo que creía sería su hogar, se mostró furioso al descubrir que la casa ya no existía como él la recordaba. ¿Qué diablos estás haciendo? No escuché nada sobre la venta de la casa, exclamó, mirando a Bob y Lily con furia. Stephen siempre tuvo una presencia imponente, su aspecto era llamativo, con un aire rudo y una actitud desafiante. Nunca había estado cerca de personas como él, y la verdad, no me sentía cómoda en su presencia. Quería mantenerme lo más alejada posible de él. Bob trató de explicarle, pero Stephen lo interrumpió con gritos. ¿Cómo te atreves a decidir todo esto sin consultarme? Tienes que asumir la responsabilidad de esto, le gritó a Bob. A pesar de ser el hermano mayor, Bob se quedó paralizado, sin palabras. El tono de Stephen era tan agresivo que, al final, Bob no pudo más que bajar la mirada, con el rostro pálido. Recuerdo que, antes de morir, mi suegro había dicho que, si algo le pasaba, todos los asuntos de la casa quedarían bajo la responsabilidad de Lily, aunque Stephen se había ido sin permiso y trabajaba fuera del estado. Yo pensaba que no tenía derecho a culpar a Lily ni a su familia. Pero, al final, no pudimos llegar a un acuerdo. Stephen terminó mudándose con nosotros, bajo la condición de quedarse hasta que encontrara un nuevo trabajo. Estaba completamente en contra de que Stephen se quedara con nosotros. Me quejé todo el tiempo, pero, con Lily viviendo aquí, nuestros gastos aumentaban cada vez más. A pesar de mis quejas, Bob me dijo que no podía echarlo hasta que encontrara un trabajo, así que tenía que soportarlo, al menos hasta ese momento. No podía simplemente pedirle a Stephen que se fuera, ya que él era parte de la familia, así que no me quedó otra opción que dejarlo quedarse por un tiempo. Mi mente estaba agotada, pero lo peor aún estaba por venir. Lo primero que me molestó fue que, después de un mes, Stephen no había hecho el más mínimo esfuerzo por encontrar un trabajo, a pesar de que se suponía que debía estar buscando. No hizo nada, ni siquiera revisaba ofertas de empleo ni acudía a entrevistas, simplemente pasaba sus días en la sala de estar, sin hacer nada productivo. Algunos días se quedaba en su habitación, poniendo música a todo volumen, mientras que otros se la pasaba viendo televisión durante horas. Lo que me desesperaba aún más era que, cada vez que llegaba a casa del trabajo, lo primero que hacía era preguntarme por la comida o reclamarme que preparara rápidamente el baño para él. No podía soportarlo más, decidí hablar con Bob. Oye,
¿Puedes hacer algo con Stephen? ¿No ves cómo me trata? Me está tratando como si fuera su ama de llaves. Bob, con su actitud relajada, respondió. Ama de llaves, pero si él te ve como una hermana, te adora a su manera, ya lo sabes. No me adora, me manda a hacer cosas. Esto es como ser su sirvienta, exclamé, ya perdiendo la paciencia. Bob se rió un poco y, con tono despreocupado, me dijo. Deberías estar bien con esto, Emily, después de todo, eres mi esposa. Eso fue lo que me hizo explotar, grité, frustrada. ¿Solo soy tu esposa? ¿Solo la esposa de tu hermano? No soy su criada, y no quiero ser tratada así. Bob se quedó en silencio por un momento, mirando al suelo antes de responder, tratando de restarle importancia. Cierto, Emily, no eres su esposa, pero eso no cambiará el hecho de que él es tu hermano pequeño, ¿verdad? No hagas un problema de esto, por favor, haz que funcione de alguna manera. Lo que más me decepcionó de Bob fue que parecía pensar que, si yo era la única en la casa que tenía que soportarlo todo, estaría bien. Parecía que él pensaba lo mismo. Ya no tenía más palabras para decirle a Bob, así que dejé de quejarme de Stephen y Lily. En su lugar, comencé a llamar de vez en cuando a mis padres, compartiendo con ellos mi frustración. Mi madre y mi padre me aseguraron que siempre podía regresar a casa si lo necesitaba, lo que me dio algo de consuelo. Aún así, tenía que aguantar. Pero un día, Stephen causó otro incidente. Cuando regresé a casa después del trabajo, vi un camión de bomberos estacionado frente a nuestra casa. Al principio, no entendí qué estaba sucediendo, pero vi a varios bomberos salir por la puerta principal. A lo lejos, vi a Bob y Lily agradeciendo a los bomberos. Bob, ¿qué está pasando? ¿Por qué están los bomberos aquí? Le pregunté. Bob y Lily se miraron entre sí, y luego empezaron a hablar torpemente, intentando justificar lo ocurrido. Bueno, Stephen estaba fumando, y una de las colillas de su cigarrillo provocó un pequeño incendio, dijo Bob, con tono apurado. Mi sorpresa y enojo me hicieron exhalar una fuerte exclamación. No podía creerlo. ¿Por qué no me dijeron a mí nada de esto? Les pregunté, furiosa. ¿Lo iban a mantener en secreto si no llegaba justo cuando los bomberos se iban? Ambos guardaron silencio. El ambiente en la casa se volvió insoportable, y mi paciencia se agotaba por completo. Rápidamente me dirigí a la habitación de Stephanie, sin siquiera tocar. Entré. Estaba tan molesta que no me importaba nada más. Ya no pude más. La situación había alcanzado un punto en el que me sentía incapaz de seguir soportando. A pesar de estar frente a Lily y Stephen, ya no me importaba lo que pensaran. Por favor, di algo también, les pedí, ya al borde del colapso emocional. Ya no podía aguantar más. Bob, visiblemente confundido, me miró y dijo, ¿qué me estás diciendo? ¿De repente? No es de repente, respondí, mi tono firme. Te he estado diciendo esto muchas veces. Necesitas hablar con tu hermano. Me enfrenté a Bob, exigiendo que le pidiera a Stephen que se fuera de nuestra casa. Bob se puso serio y, con un suspiro cansado, me respondió, ¿quieres que eche a mi hermano de la casa sin ningún lugar a donde ir? ¿Cómo puedes pedir eso? Eres su esposa y su cuñada. ¿Cómo puedes decir algo así? A esas palabras, mi frustración alcanzó su límite. Me sentí atacada, como si todo fuera culpa mía, y aún más, sentía que nadie entendía que esta era mi casa, la que mi padre me había dado. No solo eres mi esposo, Bob, le dije, con el corazón en la garganta, es mi casa. Lily y Stephen vinieron a vivir aquí sin mi permiso, y ahora estamos todos metidos en esto sin que nadie me haya preguntado. Bob, al ver mi enojo, no supo qué decir, y solo quedó en silencio, pero yo ya no podía quedarme callada. Miré a Stephen a los ojos y, con firmeza, le dije, quiero que te vayas. ¿Cómo pudiste decir que querías echar a tu cuñado de nuestra casa? Dijo Bob, sorprendido y molesto. Si no puedes soportarlo, entonces será mejor que salgas tú. Con esas palabras, salió de la habitación. Stephen observaba todo esto con una sonrisa en el rostro, como si estuviera disfrutando de mi frustración. No pude más, y me retiré a mi habitación, sintiéndome completamente derrotada. Al día siguiente, cuando regresé a casa después del trabajo, me encontré con una situación aún más frustrante. La llave de la puerta no entraba, no importa cuántas veces lo intentara. Intenté tocar el timbre, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando mi teléfono sonó, con una notificación de Bob. El mensaje decía, cambié las cerraduras de la casa, te dejaré volver cuando te calmes. ¿Eso es ridículo? Grité, más enfadada que nunca. Si vas a ser así, me iré. Con esas palabras, me fui.
Regresé a la casa de mis padres y les expliqué todo lo que había sucedido. Al escucharme, las caras de mis padres se tornaron cada vez más sombrías. Mi padre, con una expresión seria, dijo: déjame encargarme de esto. Hablaré con un abogado que conozco. Las cosas avanzaron rápidamente. Mi padre contrató al abogado y pronto envió una demanda de pensión alimenticia y divorcio, además de una carta certificada exigiendo que Bob y su familia abandonaran la casa. Cuando comenzamos a discutir sobre el divorcio, Bob se mostró completamente en contra. ¿Divorcio por algo tan trivial?, dijo, claramente indignado. Pero cuando le dejé claro que, si no aceptaba el divorcio, estaría dispuesta a llevar el caso a los tribunales, simplemente se rindió. Tal vez la idea de una batalla legal lo abrumó, y de repente, se calmó. Sin embargo, cuando el tema de mudarse de la casa surgió, su actitud cambió nuevamente. Alzó la voz. Esta casa es nuestro hogar. Como esposo, tengo derecho a quedarme aquí también. Me miró con desdén, como si estuviera esperando que me rindiera, pero fue entonces cuando el abogado intervino y sacó el certificado de registro. No tienes ningún derecho sobre esta casa, dijo el abogado, con firmeza. De hecho, esta casa fue un regalo de su padre para ella, hace muchos años, así que, en otras palabras, no es propiedad conjunta, sino de ella exclusivamente. Pude ver cómo las caras de Bob, Lily y Stephen se iban empalideciendo al enterarse de la verdad. Tal vez nunca imaginaron que podrían ser echados de la casa, pero a medida que la realidad se asentaba, sus rostros se tornaron sombríos. Emily, ¿por qué no reconsideras el divorcio?, dijo Bob, titubeante, en un intento de manipulación. Siempre decía lo que le convenía cuando más lo necesitaba. El abogado me miró y me preguntó: ¿qué te gustaría hacer? Sin dudarlo, respondí: me divorciaré, no cambiaré de opinión. La devastación se reflejaba en las caras de los tres. Bob, quizás entendiendo que ya no podía hacer nada, aceptó finalmente el divorcio, y todo se finalizó. Bob, Lily y Stephen finalmente se mudaron de la casa. Con la obligación de pagar la pensión alimenticia, Bob, quien trabaja en el gobierno, ya no pudo mantener el estilo de vida que llevaba antes. La familia de tres se mudó a un apartamento deteriorado, y aunque trataban de adaptarse, no pudieron evitar sentirse estresados por la nueva situación. Stephen, en particular, buscaba una forma de liberar su frustración y, según escuché, se metió en problemas al agredir a un matón. Sin embargo, eso ya no tenía nada que ver conmigo. Yo, por otro lado, había recuperado mi hogar y, con el tiempo, logré restaurar la habitación que Stephen había ocupado. Las marcas de quemaduras en el piso, que tanto me preocupaban, desaparecieron por completo. Mi estado de ánimo mejoró notablemente. Ahora, mis padres vienen a visitarnos una vez a la semana, y los fines de semana nos reunimos para disfrutar juntos, de la manera que podemos. Incluso fui a una cena con el abogado que me ayudó en todo este proceso para agradecerle por su apoyo. Desde entonces, hemos mantenido contacto regular. Quizás algún día pueda volver a tener la vida feliz que siempre soñé. Con ese pensamiento, vivo cada día con una renovada sensación de paz y felicidad.